Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos a este estudio matutino de Shabbat. En esta ocasión nos toca el capítulo 30, el estudio del capítulo 34 y 35. Dos capítulos vamos a ver el día de hoy. Pero antes vamos a iniciar, por favor, con una oración consagrando este tiempo de estudio, pidiéndole al Señor que nos acompañe en estas palabras. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este día de Shabbat que nos estás dando. Gracias por estos estudios que estamos teniendo, Señor, de tu Torah. Te pido que abras nuestro entendimiento y nos dejes ver las maravillas de tu Torah, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, ahí desde el versículo 1 del capítulo 34, por favor. Vamos a comenzar leyendo. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Recordemos que llegaron a Siquem, en este camino de regreso de Jacob para regresar a su padre, a la casa de su padre. Pues llegaron a Siquem y dice que Dina, la hija que tuvo con Lea, Jacob, dice que salió a ver a las jóvenes del país. Y esto quizás sea algo muy normal hoy en día, que los jóvenes quieren conocer, quieren tratar, relacionarse con otros jóvenes, y eso pues, es normal. Lo interesante aquí es que los contextos son diferentes, obviamente por la historia, el acontecimiento histórico es que en aquellas naciones las costumbres y el trato entre las personas era totalmente distinto al día de hoy. Sin embargo, hoy en día, aunque las costumbres son distintas, la violencia también se está dando en todos lados, en todas partes del mundo, y es una circunstancia en la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para saber o para orientar a nuestros hijos. Siempre que nuestros hijos salen a la calle, ya sea que se van a la escuela, se van al trabajo, las recomendaciones acerca de la seguridad que ellos deben de tener para prever cualquier circunstancia de peligro. En este caso vemos que Dina salió y, bueno, lamentablemente podría decirse que la peor de sus experiencias, porque la violaron, literalmente. Dice el versículo 2, y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Literalmente, tiene que ver con una humillación que esta joven sufrió. Verso 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Aquí nosotros tenemos que tener que entender este contexto. El contexto en realidad tiene que ver con un acto de violencia. Inicialmente es un acto de violencia que lo que haya sentido después Siquem no lo cambia. Deshonró a Dina. El hecho de que Siquem haya hablado al corazón de Dina significa que le habló con palabras de consolación, quizás. Pues imagínate una joven que quizás tendría alrededor de los 15 años todavía, muy joven. Pues imagínate haber sufrido una violación. Es terrible. Es terrible. Entonces, dice el texto que sí que le habló al corazón y quizás la quiso consolar después de haber hecho esto tan tremendo. Y
dice la escritura que se enamoró de Dina. Y esa es la razón por la que Siquem le pide a su padre que hable con Jacob para poder casarse con Dina. Sin embargo, el problema es que Siquem, el hecho real es que Siquem la violó. Y esto obviamente que si tú lo ves desde el punto de vista de Siquem y de su parentela, pues bueno, como que quieren enmendar el error. El problema es que en aquella cultura y en aquel entonces, este tipo de circunstancias se castigaban con la muerte. De hecho la Torah prevé este tipo de circunstancias. Así es de que la forma en cómo lo va a tomar la familia de Dina es totalmente distinta. Y entonces debemos considerar aquí usar el sentido común. O sea, una vez que leamos el sentido común que nos tiene que dar el discernimiento para ver si en realidad Siquem sí quería casarse con Dina por un verdadero amor, porque realmente se enamoró, o simplemente por atracción a Dina. Dice el versículo dice la escritura que el alma de Siquem se apegó a Dina, y esto es importante entonces considerarlo porque dice, y se enamoró. El alma de Siquem se apegó a Dina y se enamoró de ella. La palabra alma en el hebreo es la palabra nefesh, que significa aliento, ya todos lo saben. Sin embargo, una de las palabras con las cuales se define, y de acuerdo al contexto de este pasaje, significa deseo, gusto, o inclusive puede traducirse como lujuria. Si ustedes checan su diccionario Strong, se van a dar cuenta que estos conceptos no te hablan de un verdadero amor, un amor en el espíritu, un amor real, verdadero. Entonces es lo importante de analizar los versículos y las palabras, incluso. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos dando cuenta entonces que en realidad lo que sintió Siquem, lo que pasó con Siquem es que le gustó y quiso casarse con ella. Y recordemos que tenía una posición importante Siquem. Así es de que, de acuerdo a los conceptos hebreos, de las palabras que se utilizan en este pasaje, podríamos deducir que en realidad Siquem pretendía casarse con Dina, pero por interés sexual. Si consideramos que en estas naciones era una costumbre incluso tener varias esposas y concubinas, en ocasiones que se acostumbraba con propósitos sexuales. Y eso tiene sentido si consideramos que Siquem no tuvo ningún respeto por Dina al haber cometido violación en su agravio. Así es de que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir en la Escritura, pero también en un momento dado nos ayuda mucho para poder hablar con nuestros hijos acerca de esta gran diferencia entre un amor verdadero, un amor que implica desde luego respeto, honra, ¿sí?, a la persona, y otra cosa que es el gusto por la persona, el deseo. No significa que por el hecho de que una persona no tenga que gustarte para que te puedas enamorar. Por supuesto que sí, pero no es al revés. Es decir, el problema es cuando los jóvenes se enfocan principalmente en el gusto, porque si se enfocan en el gusto, entonces su sentimiento tiene que ver precisamente con aspectos distintos al espíritu, a lo que tu espíritu
anhela o desea. Es importante discernir todo este tema porque hoy en día para los jóvenes pues, no es muy fácil, no es muy fácil. Muchas veces podrían ellos considerar que lo que buscan pues, es una chica muy atractiva, de buen ver, o incluso al revés, que las chicas estén buscando su príncipe azul, ¿no? Pero eso les quita tiempo, les quita enfoque, les impide que vean la verdad en relación a la persona con la que están tratando. Ustedes tienen que enfocarse, los jóvenes tienen que enfocarse, aprender a enfocar en observar las características de la persona, ya sea joven, ya sea un hombre o ya sea una mujercita. Es decir, qué tipo de persona es, cómo se comporta con su familia, si respeta a sus padres, cómo habla de sus papás, bien o mal, etcétera. Todo eso a ustedes les va a indicar el tipo de persona con el que se van a casar. Así es de que este tema es bien interesante. Obviamente no es el tema aquí, pero quise aprovechar este pequeño espacio para que nosotros como padres aprendamos, no sé, quizás como un consejo, porque tampoco soy un experto. Lo que yo hago con mi esposa y yo hacemos con nuestros hijos es eso. Hemos estado hablando con ellos a fin de que ellos se enfoquen en el tipo de joven el tipo de chica, porque yo tengo tres varones, el tipo de chica que ellos tendrían que buscar. Esa es una, el respeto a ellos que uno debe de tener, porque es un consejo que tú como padre le debes dar a tus hijos que ya son jóvenes o que incluso ya están en edad de casarse. Pero tampoco puedes tú como que influir en el sentido de decir, no, pues esta sí o esta no, esta sí, esta no, eso no, de ninguna manera. Porque ahí tenemos que tener mucho respeto para con ellos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como padres? Darles estos consejos, principios acerca de lo que verdaderamente tienen que buscar en aquella persona con la que se van a casar. Los principios más básicos, más importantes, más elementales, que tiene que ver principalmente con el amor a Dios, con el amor al Señor. Si tú amas a Dios, si tú joven ya tienes un tiempo que tus padres te han instruido en la palabra del Señor, en el conocimiento de las Escrituras, y te han instruido acerca del beneficio y propósito realmente que tiene tu vida, pues no lo eches a perder tomando la decisión, casándote con una persona que no le interese nada de Dios. Tampoco vas a buscar a una persona, a una super justa o a un super sadik, no, porque no se trata de eso, no hay ninguno, no lo van a encontrar. Siempre vas a encontrar tus pequeños detalles y eso es importante, porque igual en ti van a encontrar detalles pequeños o quizás más grandes. Así es de que pues el consejo es ese, ¿no? Simplemente instruir a nuestros hijos, darles un buen consejo, hablarles con mucho cariño, con mucho amor, y algo también pues muy importante tiene que ver con lo que ven en casa, o sea, qué tipo de relación tienen sus padres, si el consejo que tú le estás dando a tus hijos o sea, va acorde con lo que ven en ti como papá y como mamá, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa. Esto es muy importante, eso es lo más importante, a final de cuentas. Así es de que, pues bueno, realmente yo no sé ustedes, pero yo considero que Siquem realmente, aunque el texto lo especifica así, de acuerdo al análisis de las palabras y la acción que llevó a cabo, simplemente le gustó. Tenía le agradó sexualmente hablando. Así es de que no es el tema del enamoramiento real, ¿no? O sea,
verso 4, y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hacer vileza en Israel es una expresión en las Escrituras, y lo vemos en ambos sentidos, tanto en el aspecto práctico, en el trato con las personas, como en el aspecto espiritual acerca de Israel, es decir, la vileza, el abuso, exactamente, tiene que ver con un crimen, con un pecado en contra del honor de Israel como pueblo. Y fíjense qué interesante, porque ellos dijeron, se ha hecho vileza en contra de Israel, se ha hecho vileza en Israel, es decir, ellos eran los hijos de Jacob, pero al decir estas palabras pues, tenían que ver con ya el propósito de su descendencia, inclusive. Verso 8. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Entonces, obviamente, pues, estaban viendo que, nos vamos a dar cuenta aquí más adelante que cuál es el interés además. Hay un interés también económico en esta situación. Siempre en esas culturas se daba esta circunstancia. Recordemos cómo fue que Salomón se casó con muchas mujeres, y uno de los propósitos por los que pecó de esta manera Salomón fue que al casarse con hijas de reyes, príncipes, etc., llevaba a cabo una negociación. Al final de cuentas era una negociación política. Y había un interés también, pues, por supuesto, económico, político y económico. Así es de que en este caso la propuesta de Hamor, el padre de Siquem, al hablar con los hijos de Jacob, consistió en que Israel se mezclara con otra nación. ¿Puedes leer Deuteronomio 18:9, por favor? Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija. Hasta ahí, nada más el 9, nada más un 9. Si nos damos cuenta, ya posteriormente, el Señor da una instrucción a Israel, precisamente para no hacer lo que conforme las abominaciones que hacían las otras naciones. Y una de las cosas una de las instrucciones que también recibió Israel es no mezclarse. Hay mandamientos en la Torá en los que incluso la mujer que enviudaba, para poder continuar la descendencia, el hermano del fallecido se allegaba a la mujer para poder continuar teniendo descendencia y no se perdiera el nombre. Es la razón del mandamiento, y así es de que a ese grado era tan importante que Israel no se mezclara con otras naciones. Obviamente ya estamos hablando
ya cuando se estableció la Torá. Pero desde aquí vamos viendo el propósito, ¿sí? Así es de que esa es la propuesta de Siquem, de mezclarse. Sin embargo, también existía un interés económico en esta unión que pretendía Hamor, ya que cuando le propusieron a los varones de aquella ciudad que se circuncidaran, les expusieron el tema económico, lo que significa que ya sabían de las riquezas de Jacob y de su familia. Por otro lado, se considera que una de las razones por las que los varones de Siquem accedieron sin muchos problemas a circuncidarse, hoy en día es muy difícil que una persona, si le habla del pacto, del compromiso de vida, y acceda a circuncidarse a la primera, es muy difícil en Occidente. Sin embargo, vamos a ver que ellos accedieron muy fácilmente, y una de las razones es que se dice que en aquellas naciones ya existía esta costumbre por otras circunstancias, pero también existía esta costumbre de circuncidarse. Y una de ellas, de estas naciones, por ejemplo, eran los egipcios, que supuestamente tenían esta costumbre, pero como acto religioso, para consagración sacerdotal. De manera que, culturalmente hablando, los varones de Siquem se encontraban familiarizados con el tema, además de que vieron la conveniencia económica de esta supuesta alianza. Pues claro, ya sabían todos los bienes y ganados que tenía Jacob. Verso 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. ¿Ok? Fíjense el contexto. Resulta que estamos hablando que el propósito de esta conversación tiene que ver con una violación. Una violación es una abominación en sí. Es un ultrajo. Pero aquí dicen ellos, pues no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Y por eso dice desde antes que hablaron con palabras engañosas. Dice, verso 15, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotras las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y aparecieron bien las palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. O sea, no tuvieron ningún problema. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. O sea, fue y rápido se circuncidó. Estos son motivos equivocados para la circuncisión. Obviamente aquí se nos está anunciando desde antes que era algo engañoso, era una treta, era algo que por supuesto que no iban a cumplir, pero tenían un propósito terrible al hacer esto, al decir este engaño. Hoy en día por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando en una familia, hablando de los jóvenes, pues la joven está, ya está en pacto, está guardando la ley, está viviendo bajo el pacto, tiene su familia igual, y conoce la chica a un joven, y bueno, el caso es que quieren comenzar a formalizar su relación.
¿qué pasa o qué pasaría? ¿Qué piensas tú de que la familia de esta joven exija que se circuncide el joven para poder tener relación con ella? Pues como forzándolo, ¿no? A adquirir un compromiso, porque ni siquiera le están hablando del pacto, no le están diciendo del pacto. Así es. Que era un pacto con Dios, Así con es. el Señor. Ni siquiera mencionaron al Señor. Nada más lo mencionan como una costumbre, pero no le mencionaron ni siquiera que era un pacto. Así es. En este caso así lo hicieron, y el caso de hoy en día, que se le exhorta a las personas a circuncidarse, también constituye un grave error. ¿Por qué? Porque no les ha quedado claro a esas personas el tema de la circuncisión. El tema de la circuncisión ahora es un tema que abordamos en el libro que recién publicamos, el tema de las fiestas de primavera. Es uno de los temas que abordamos precisamente porque antes de la fiesta de la Pascua, mucha gente ya comienza con este mover de querer circuncidarse, y muchas veces tiene que ver con esta presión que ejerce la familia, los amigos, etcétera. Y esto no debería de ser así. La emoción también. Y también la emoción de las personas que dicen, no, pues ahora sí quiero. Caso, Siquem estaba emocionado y por eso quería circuncidarse. Así es, estaba emocionado y fue el primero. Uh-huh. De inmediato lo hizo. Así es de que es un tema bien delicado, el tema de la circuncisión, en el cual bien entendido, bien comprendido, nos va a impedir de inmediato, nos va a impedir que cometamos el error de estar insistiendo en las personas acerca de que se circunciden. ¿Por qué? Con el tiempo resulta peor. Ok, verso 7 dice, y no tardó el joven a hacer aquello porque la hija de Jacob le habría agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Así es de que esto de distinguido tiene que ver con, puede traducirse como rico o como el más importante de su casa. Verso 20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes, y aquí viene la oferta, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaban a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Ven nada más. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, pues imagínate, en aquel tiempo sin anestesia, sin ningún tipo de tratamiento y quién sabe cuántas infecciones, imagínate qué terrible. Cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, obviamente se entiende, se entiende que Simeón y Leví para este entonces ya tenían gente, ya tenían siervos, ellos también, ya habían crecido mucho como pueblo. De hecho, en el capítulo anterior vemos que Jacob ya traía un pueblo consigo, y era muchísima gente.
Entonces, ya para este entonces Simeón y Leví, pues tenían siervos. Entonces no fueron solos, es obvio. Dice, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Esto está terrible, porque si bien es cierto, Siquem cometió una abominación, una violación, por otro lado, tampoco esto es justificable. De ninguna manera se justifica esto que hicieron los hijos de Jacob. Esto fue terrible. Y ve cómo es que usaron el tema de la circuncisión. La circuncisión es un mandamiento que fue dado a Abraham como un pacto en la carne con implicaciones espirituales muy importantes que trascienden a la propia vida del hombre, por ser un pacto con el que por ser un pacto que es eterno. Así es de manera que cuando dice el propio texto que actuaron de manera engañosa, los hijos de Jacob, estos pidieron esta condición para supuestamente acceder al casamiento de su hermana. Esto en sí mismo representa una transgresión y una afrenta a Dios por parte de ellos. O sea, la reacción de los hijos de Jacob, lejos de subsanar o de enmendar algo, transgrede en sí mismo el mandamiento de la circuncisión. ¿Por qué? Porque transgreden el propósito. Y se lo piden a gente extranjera que ni siquiera era de la nación. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Y como decías hace un momento, ni siquiera mencionaron al Señor. Y encima de todo cometen homicidio. Los hijos de Jacob usaron la circuncisión que implica vida en Dios, por ser un acto que tiene que ver con el pacto, con el eterno, como medio para cometer muerte, homicidio, como consecuencia de la perversidad del corazón de los hijos de Jacob. Verso 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Pues claro, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Era el temor ahora de Jacob, claro. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, ellos estaban enojados. Y hay razón, por supuesto que había razón para estar enojados. Claro que sí. Pero no para hacer esto. En la cultura hebrea, para la mujer, ¿qué implicaba esto? O sea, el hecho de deshonrarla, ¿qué implicaba? ¿Ya no se podía casar o qué? No, sí, claro que sí. Pero el asunto es que cuando quien cometía la violación era del pueblo, pues tendría que morir. Era una circunstancia de muerte. ¿Por qué tu duda? No, pues esas dudas tienen yo. Pues ¿qué es lo que pasaba a la mujer? Pues ella, la mujer en un momento dado había sido víctima, ¿no? Había sido víctima de esta circunstancia. Culturalmente hablando, en Medio Oriente hay naciones que no castigan la violación.
Pero hay otras naciones que hoy en día sí la castigan y la castigan severamente. La mujer es muy cuidada en ese sentido, en algunos países de Arabia. Así es de que incluso la expresión que usaron los hijos de Jacob acerca de amancillar a Israel, pues era una deshonra para toda la familia, para toda la familia. No solamente para la mujer. Si te das cuenta, ellos tomaron para sí la ofensa. Pero de ninguna manera, pues por supuesto que se justifica. Y ahora el temor era de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob dice, y con justa razón, van a buscar acabarme ahora a mí. Porque van a decir, si estos hicieron en Siquem lo que hicieron, quién sabe qué vayan a hacer. Se van a juntar otras naciones y van a venir contra mí. Pero fíjate lo que sucede y cómo es que Dios se mantiene fiel a Jacob por la promesa que ya le dio. Verso 35, capítulo 35, verso 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí está repitiéndose la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Jacob estaba huyendo de Esaú. Y ahorita está huyendo, pero con todo su pueblo, de las naciones que lo quieren acabar, por lo que acaban de hacer sus hijos. Imagínate. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ándale, ya salió el peine. Esta maldad de los hijos de Jacob no resultó de la nada. Era obvio que esta circunstancia de los dioses ajenos, pues ya había contaminado a los hijos de Jacob. Y entonces podemos ver una relación entre quitar los dioses, en la misma expresión que hace Jacob, quitar los dioses y mudar los vestidos. En la orden que le dio Jacob a todos los que estaban con él, ya que con el hecho de que su familia y siervos mantuvieran la confianza en otros dioses, implicaba una infidelidad, que hasta este momento Jacob estaba consintiendo. Era obvio que él ya lo sabía, y en consecuencia no estaba cumpliendo el voto que hizo en Betel. ¿Cuál fue el voto que hizo en Betel en relación a ese tema? Dijo, hizo Jacob, dice Génesis 28:20, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Así es de que cuando dices el Eterno es mi Dios, tienes que ser fiel y no poner tu confianza en nada, en otras cosas. Y lo que estaba sucediendo aquí con la familia de Jacob es que, y con Jacob, porque él estaba consintiendo esto, al decirles, a ver, traigan para acá sus dioses, pues él ya lo sabía, es obvio, y estaba consintiendo esta idolatría. El tema de mudar los vestidos podría ser una alegoría de lo que Dios le pidió a Moisés antes de entregar la ley. La ley te santifica. Y lo que en aquel entonces, en Sinaí, iba a hacer el Señor con el pueblo de Israel era santificarlos. Vamos a Éxodo 19, 14 y 15. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Estamos hablando del momento en que se comprometió Israel a hacer todo lo que dijera el Señor. Y el Señor le ordena a Moisés y le dice, ve y santifícalos.
Por eso dice, y descendió Moisés al monte del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Lo que tenían que hacer era santificarse, es decir, estar plenamente al 100% en el Espíritu, para recibir la ley. En estas circunstancias, lo que Jacob les indicó a su gente, a su pueblo, fue que se purificaran, a pedirle que les entregaran todos sus dioses y que se mudaran de ropas. Pues se dirigían a un lugar en donde Jacob tuvo la visión, en donde el cielo se conectaba con la tierra, y dijo, esta es casa de Dios. Entonces esta orden que da Jacob a toda su familia es muy importante. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mudad vuestros vestidos. Los vestidos, simbólicamente hablando, tienen que ver con los vestidos limpios, tienen que ver con las obras justas, las acciones justas que tú puedas tener, o acciones que van alineados conforme a los mandamientos del Señor. Así es de que esta expresión de Jacob implica todo esto. Verso 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de su encina, de una encina, que estaba junto a Siquem. Así es de que Jacob pidió que le entregaran los dioses ajenos que tenían con ellos, porque eso implicaba que Jacob había consentido que mantuvieran esos ídolos, incluyendo a Raquel, que se robó los dioses de su padre, ¿te acuerdas? Con la implicación cultural que esto tiene. Recordemos que aquella vez que vimos este tema en que Raquel se robó los dioses de su padre, culturalmente se acostumbraba que cada familia tenía sus dioses, y a la muerte del padre, quien tuviera esos dioses tenía derecho a la herencia. algo muy curioso en aquella cultura. Y aún los zarcillos, lo que implica que en este caso eran utilizados como amuletos, los zarcillos de oro. Por eso se los pidió. O sea, todo lo que implicaba una idolatría, les dijo, vamos a deshacernos de todo esto. El pecado es... el pecado en sí, hoy sabemos que, de acuerdo a Juan, el pecado es transgresión, y el pecado es muerte, ¿sí? Y en este caso Jacob había consentido la idolatría entre los de su familia. En este caso a Raquel le consintió este pecado, y como consecuencia, la causa del pecado, el Señor no podía permanecer con Jacob. Es decir, en el campamento entonces de Jacob continuaba el pecado, de manera que era obvio que el Señor se había alejado, quizás por un tiempo, aunque llegó el momento en que Jacob tuvo que enderezar su camino, y ese es el propósito. Así es de que una probabilidad de la deshonra de Dina tiene que ver también con esto. Una de las cosas que suceden cuando los hijos de Israel se alejan de Dios es que comienzan a suceder cosas también, cosas desagradables. Y no necesariamente tiene que ver por mala suerte, por supuesto que no, sino porque siendo hijo, el padre te va a disciplinar, y una forma de hacerlo es eso. Muchas veces te va a ir mal si te alejas del Señor.
Verso 5. Y salieron, y el terror de Dios, fíjate, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí vemos una vez más la respuesta de Dios para Jacob respecto a deshacerse de la idolatría. Una vez que se deshace de la idolatría que había entre los suyos, fue que Dios puso el terror sobre las ciudades que se encontraban alrededor de Jacob. Y Dios hizo que no le persiguieran por causa de los homicidios en Siquem. El terror de las ciudades fue sobrenatural. Esto fue algo sobrenatural. Así es de que si vimos cómo es que Jacob en el camino vio ángeles, un campamento de ángeles, imagínate entonces lo que vieron las ciudades que sintieron terror al paso de Jacob y su pueblo. Sembró terror el Señor en todas estas personas. Verso 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Esta es la confirmación de la bendición y promesa acerca del propósito de Israel. Esta bendición que le dio el ángel en Peniel cuando luchó con Jacob. Y aquí el Señor le confirma esta bendición. Verso 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel, que significa, si se acuerdan qué significa, casa de Dios, exactamente. Verso 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo de parto. Vamos a ver que en este lugar murió Raquel al nacer Benjamín. Y fíjense que este lugar es precisamente al que se refiere el profeta Jeremías. Hay un momento en que el profeta Jeremías habla de este lugar, porque en este lugar fue sepultada Raquel. Dice Jeremías 31:15. Dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada, acerca de sus hijos porque perecieron. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, hay dos probabilidades. Una probabilidad es de que el profeta esté hablando acerca del tema de el cautiverio
del pueblo judío hacia Babilonia, que tuvieron que haber pasado por ese lugar. Pero otra tiene que ver con la matanza de los niños, que fue ordenada por Herodes. Recordemos que para el tiempo de Herodes, estamos hablando de que hubo un edicto por el cual Herodes ordenó matar a todos los niños. Dice Mateo 2, versículo 16. Cuando se enteró que había nacido el rey, aquellos que vinieron a buscarle, no son los reyes magos, sino eran unos magistrados que vinieron de Oriente a buscar al rey que había nacido, a Yeshua. Verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. ¿Ya te diste cuenta? Es justo el lugar, Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Así es de que Mateo sí identifica este acontecimiento de la matanza de los niños con la profecía de Jeremías y con el lugar en donde Raquel tuvo este evento, en donde nace su hijo, pero lamentablemente murió. Verso 17 de Génesis 35. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Benoni significa hijo de mi lamento. Dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Así es de que Benjamín significa hijo de la mano derecha, literalmente. Verso 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Verso 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Hasta aquí termina el capítulo 35 de Génesis. Y bueno, una disculpa por la garganta, ando un poquito afectado de la garganta, me cuesta un poquito de trabajo
estar hablando, pero gracias a Dios ya concluimos con el estudio. Y bueno, vemos en estos capítulos el tema de temas pues muy interesantes, muy importantes relacionados todavía con el tema de la idolatría, las consecuencias de la idolatría, el pecado y el agravio en contra de Israel a través de la violación de Dina. Y bueno, la respuesta inadecuada, totalmente inaceptable por parte de los hijos de Jacob, que por supuesto trae consecuencias a pesar de que el Señor siempre se mantuvo fiel con Jacob y lo cuidó incluso de que otros pueblos no fueran contra él para perjudicarle, con tal de que llegara a este lugar, de que llegara a Betel, al lugar en donde el Señor le dio la visión a Jacob acerca de la conexión del cielo con la tierra. Y como vimos en aquel entonces, en aquel estudio, algo que a considerar es que a este lugar se le identifica precisamente con el lugar, con el monte del templo, el lugar donde fue construido el templo de Jerusalén. Vamos a terminar con una oración, por favor. Pues, Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este estudio que hemos tenido, Señor, porque en toda circunstancia nos enseñas, Padre eterno, que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, Padre. Líbranos, Señor, de cometer pecado delante de ti, como en este caso Leví y Simeón, Señor, que se dejaron llevar por su enojo, por su ira, por su venganza, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, que libres a nuestros hijos de cualquier daño, de cualquier mal, Padre, sobre todo a las mujeres, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que no tomes en cuenta también los pecados de tu pueblo de idolatría, Señor, sino que nos permitas empezar de nuevo, iniciar, Padre eterno, un camino contigo, guardando tu Torah. Gracias por tu bendita Torah, porque es una promesa para nosotros de mudar nuestras ropas, de limpiarnos, Padre eterno, delante de ti, de llevar una vida recta delante de ti. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.